Al país además con una de las noticias del momento, que es el ahorro de los colombianos para evitar un apagón, y desde su casa usted puede contribuir a economizar energía. Tenga en cuenta lo siguiente: mire, el consumo fantasma, dejar conectados electrodomésticos que no se están usando, como por ejemplo los cargadores, eso podría dejar de hacerlo a partir de hoy. La falta de limpieza o no hacerle mantenimiento a los electrodomésticos. Tercero, la falta de bombillos ahorradores. Es momento de cambiar nuestras compras y cambiarlos por este tipo de bombillos para contribuir a que no haya un apagón en el país. Y en el set de Noticias RCN saludamos a esta hora al senador Jorge Enrique Robledo por el Polo Democrático y al representante y presidente del Partido Conservador, David Barguil. Señores, muy buenos días, bienvenidos a Noticias RCN. Y la pregunta para los dos es: ¿qué tan efectivas son estas medidas que está adoptando el gobierno? Pues yo diría que hay que tomarlas, hay que hacer esfuerzos por ahorrar, porque ya, digamos, estamos en manos de eso y de las lluvias, o sea que hay un lío muy grave y hay que tomar medidas. Ahora, yo no soy muy optimista en que eso logre superar las necesidades, es que el faltante es muy grande y está creciendo, entonces no es muy creíble que nos resuelva el problema, porque además hay una serie de gastos de energía que no son susceptibles de disminuirse, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de las fábricas, o negocios menores, la persona que vende helados, pues no puede apagar su congelador porque ese es su trabajo, y así mucho gasto doméstico, hay que hacer las tareas de los niños, una serie de cosas. Entonces, bueno, tomemos las medidas, pero creo que son insuficientes y son tardías. Si esto se hubiera empezado desde antes, así el ahorro fuera pequeño, probablemente hubiéramos logrado mejores efectos. Doctor Barguil. Mire, lo importante hoy es que por lo menos pusimos en la agenda pública del país la necesidad de ahorrar, porque por supuesto un apagón va a generar o generaría al país pérdidas billonarias. El apagón de hace 23 años nos costó 12 billones de pesos. Y hoy todos tenemos que hacer el esfuerzo para ahorrar energía y ojalá, por supuesto, esto ayude o contribuya para que no nos veamos abocados a un posible apagón. Bueno, expertos de la Universidad Nacional aseguran que estas medidas debieron ser aplicadas hace 6 meses y que hoy son tardías, como usted lo decía, senador Robledo. ¿Usted cree que fueron tardías o cuándo debió ser el momento en que se tomaran estas medidas? Es que el gobierno tomó como política, inclusive en cierto sentido todavía sigue, el echarnos el cuento de que no estaba pasando nada o que no era tan grave y estemos tranquilos. Entonces, cuando ellos se montan, digamos, en esa teoría que era insostenible, pues no podían, digamos, promover la otra, la del ahorro, porque se les estrellaba una tesis con la otra. Pero es evidente que aún si tuviera éxito, es tardía, porque estas cosas... Estamos hablando de cifras muy grandes, de necesidades muy grandes, y eso no se resuelve. Si yo hago un ahorro de 6 meses, de pronto los pequeños ahorros terminen sumando y mejoren el nivel de un embalse, pero en cosa de días es bien difícil que se alcance, digamos, las necesidades, porque yo insisto, los expertos, los que saben, señalan que el nivel de estrés con el que está funcionando el sistema es muy grande. Bueno, y eso si no hay otra contingencia, que nadie sabe, en cualquier momento puede pasar. De hecho, la cifra de ahorro solo fue 1.7, doctor Barguil. No solo fueron tardías, sino que han sido incompletas. Aquí no se le puede únicamente ahora achacar la responsabilidad a los usuarios. Es decir, ahora solo son los usuarios, en virtud de un posible ahorro, los que van a salvar al país de un posible apagón, por Dios. Aquí lo que se ha tenido que hacer y lo que le vamos a exigir, por supuesto, al gobierno que haga es que anuncie las medidas por medio de las cuales se va a reformar el sistema energético colombiano. Nosotros creamos hace más de 10 años una figura que se llama el cargo por confiabilidad, que está en el meollo de todo el asunto y que se nos ha olvidado, lo hemos dejado a un lado, que se creó para que al país, en momentos de crisis como el que estamos viviendo hoy, en virtud de un fenómeno del Niño, tuviera el sistema de respaldo, es decir, tuviera la energía en firme necesaria para operar en momentos de crisis. Pues nos llegó la crisis y hemos visto que el sistema no estaba preparado, listo para asumir la demanda de energía que hay en Colombia. Pero el problema es que ya pagamos por eso. Le entregamos a unas empresas privadas 15 billones de pesos. Repito la cifra, 15 billones de pesos. ¿Y ahora quién responde? Bueno, se culpó, se le dio la responsabilidad de esta crisis inicialmente al fenómeno del Niño y ahora a los ciudadanos. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está el origen de esta crisis, doctor Robledo? Sí, usted anota una cosa que es cierta. Hay una cosa que molesta de la idea de ahorrar, ¿no? Que es como si la culpa fuera del ciudadano. Y como ya se dijo que el ciudadano no tiene ninguna culpa, ha actuado como le han dicho que actúe. Ahora, yo diría que aquí hay un problema, claro, de malos gobiernos. Pero aquí también hay un problema de modelo eléctrico nacional, y no es de ahora de este gobierno, se remonta a los propios días del gobierno de César Gaviria Trujillo, porque aquí lo que montaron fue un modelo mediante el cual promovamos las grandes utilidades de unos inversionistas muy poderosos
y eso de rebote nos debe producir electricidad, y lo que hemos visto es que no sucedió así. Se han pagado sumas astronómicas del orden de 8.000 millones de dólares en cargo por confiabilidad y no se generó la capacidad instalada necesaria. Aquí lo que está sucediendo al final es que tenemos una capacidad insuficiente de generación de energía. Y cuando llega un momento de estrés como este, claro, se nota la peladura. Y ese es el problema del fondo, y es sobre lo que tenemos que caer. A mí me preocupa mucho que pasada la crisis, entonces otra vez nos olvidamos y siga esto manejándose con la idea de que viva el negocio mientras algunos se ganen toda la plata del mundo, no importa, y a la gente la sigan exprimiendo y exprimiendo sin que realmente se cambie un modelo que ha fracasado. Mire, dos vacíos. En el año 2006 se creó el cargo por confiabilidad. Y desde que se creó el cargo el compromiso de estos operadores termoeléctricas e hidroeléctricas del país era entregar la energía en firme en momentos de crisis. Pero cuando se crea el cargo, pues dos vacíos. El primero, no se creó una reserva financiera, es decir, que los tipos todos los años ahorraran una platica, la dejaran allí para que en el momento de la crisis tuvieran el músculo necesario para operar. ¿Qué pasó con esa plata entonces, doctor? Miren lo de Termocandelaria. Llegó la crisis, tenían que entregar la energía y dijeron, pues nos quebramos. Y a los señores les habíamos entregado 567.000 millones del cargo. ¿Y ahora quién responde? Segundo vacío de la figura. No hubo, óiganme bien, una interventoría técnica, financiera y contable, una sola auditoría, ni siquiera una auditoría hecha por la Contraloría en los últimos 10 años para vigilar la utilización de los recursos, como dice el senador Robledo. Es decir, le estamos entregando a unos particulares. ¿Quiénes son los dueños de estas termoeléctricas o hidroeléctricas? Fondos privados, bancos, fondos financieros internacionales, incluso fondos de papel. Le entregamos 15 billones de los colombianos de plática pública y nadie vigiló, no hubo interventoría, no hubo auditoría y eso es una verdadera vergüenza y esas son las reformas que hoy le tenemos que exigir al gobierno que haga ya con prontitud. Perdimos la plática. Sí, perdimos la plática del cargo de confiabilidad. Y además ya nos anunciaron otra cosa, lo han dicho ya los generadores de las térmicas, que a ellos, a esos precios a los que están vendiendo no se pueden sostener y la revisión que ellos piden, mientras nosotros hablamos de cambiar el sistema, ellos están diciendo no, el cambio que hay que hacer es subir la tarifa nuevamente porque no nos vamos a sostener como y estamos. A eso súmele, que aquí todavía los problemas no han terminado. Y a eso súmele que esas termoeléctricas tenían que funcionar con gas, funcionaban con gas mucho más barato, nos quedamos sin gas, se lo mandamos a Venezuela, Venezuela tenía que devolverle el gas a Colombia y en el momento en que lo necesitamos, pues no hubo gas y tuvimos que producir energía con líquidos mucho más caros. Perfecto, doctor Robledo, doctor Barguil, muchas gracias, feliz día. Gracias a ustedes. 7 de la mañana, 15 minutos, a esta hora regresamos con los patrulleros de la